Bueno, buenos días, estudiantes del primer año del profesorado de física. Les doy de mi parte la bienvenida a nuestra casa de estudio, el Instituto 112. Yo me presento, soy el profesor Antonio Barroso, soy profesor de la materia Física 2, FAS 2. En realidad la materia se llama Física y Elementos de Astronomía y Laboratorio 2. No estoy en primer año, conmigo van a tener recién el año siguiente, el año 2022. También estoy en la materia Astronomía 1 de tercer año, estoy en la materia de ondas o FET, también de tercer año, y en la materia Química 3, también de tercer año. Por último, también tengo la materia Astronomía 2 en cuarto año de la carrera de profesorado de física. De mi parte, por un lado, darles la bienvenida, felicitarlos por esta decisión de iniciar una carrera docente. Creo que es una carrera y una futura profesión muy interesantes, muy entretenidas, muy divertida también. Espero que estos 4 años les permita no solamente el aprendizaje de lo que son los contenidos de física, sino también que lo puedan hacer en un ambiente entretenido, un ambiente motivante. Creo que la profesión docente es una profesión muy desafiante, pero al mismo tiempo también muy entretenida. En ese sentido quería felicitarlos por esta decisión. Si bien ustedes en primer y segundo año van a estar cursando lo que se denomina tronco común, es decir, es una misma base, digamos, para el profesorado de física, de química y de biología, esperamos y espero de mi parte también que todos ustedes se decidan a continuar en nuestra casa de estudio, en el Instituto 112, con este profesorado de física. Felicitarlos también por esta decisión de estudiar un profesorado de física, en este caso, superando esa idea tan común que es que estudiar ciencias exactas es algo difícil. Ya sea física, química o biología, es muy común el pensamiento de que es algo muy difícil, que es algo muy complicado, que es algo para unos pocos. Creo que el profesorado de física se disfruta mucho más y se tiene mayor éxito cuando los estudiantes comprenden que estudiar en un profesorado de física demanda un doble esfuerzo. Por un lado, el aprender los contenidos, desde lo más básico. Ningún profesor puede enseñar los temas si él mismo no los conoce, no los sabe. Pero también tener presente en su formación que no solamente es aprender el contenido, sino también en todo momento cuestionarse y pensar de qué manera podemos trasladar ese contenido que yo estoy aprendiendo a lo que es el nivel secundario, que es el objetivo de la formación de todo profesor. Con esto lo que les estoy diciendo es que a lo largo de estos 4 años usted no solamente va a aprender sobre los contenidos específicos de cada materia, sino que al mismo tiempo, durante todas las clases y durante toda su formación, debería usted ir pensando cómo se van a enseñar esos contenidos en el nivel secundario. Por supuesto, esto no es algo que lo va a tener que resolver usted solo. La idea de las clases, la idea de todos los profesores en el Instituto 112 es que las clases sean con esa doble intención. Por un lado, enseñar los contenidos, pero al mismo tiempo también aportar desde la propia experiencia actividades, formas de explicar estos contenidos en lo que es el nivel secundario. ¿Está bien? Creo que de esa manera, si usted lo tiene presente desde el comienzo, creo que va a lograr una formación mucho más exitosa para no solo lo que es su propia formación, sino también para lo que es el futuro mercado laboral, como es trabajar en una escuela secundaria. Bueno, la intención también de este video es hacerles la invitación para este próximo sábado 27 al Observatorio de San Miguel para una charla y observación astronómica que está a cargo de un colega, el profesor de la casa acá del 112, Daniel Iliar. Esta charla un poco pretende que se muestre el uso de telescopios por un lado y también se hable acerca de las constelaciones. Nuestro instituto, el 112, cuenta con telescopio propio, un telescopio bastante interesante, muy completo, que se utiliza mucho para lo que son las observaciones acá en San Miguel.
También muchas veces se ha trasladado a lo que son las clases de práctica o algún evento especial en alguna de las provincias de nuestro país, así que eso, principalmente invitarlos a lo que es esta observación este próximo sábado 27, vuelvo a repetir, si es que las condiciones climáticas lo permiten. Tengan en cuenta también que es al aire libre, así que más allá de que quizás para la lluvia el día sábado, también habrá que ver cómo está la superficie del lugar como para que se pueda acceder. Por supuesto, todo dentro de lo que son los protocolos y cuidados para evitar el contagio de este virus. Pero bueno, por un lado les decía también, es intención de este video hacerles la invitación y comentarles un poco de qué va a tratar. Más allá de lo que es el uso del telescopio, como les decía, la idea es abarcar un poco la charla sobre lo que son las constelaciones. Cuando hablamos de constelaciones, grupo de estrellas que en general asemejan o pareciera asemejarse de alguna forma en particular, sin duda las constelaciones más conocidas son las que se llaman las constelaciones del zodíaco. Las constelaciones del zodíaco son 12, 13 si agregamos la nueva constelación que es Ofiuco. Hablando como introducción a lo que va a ser el tema que va a desarrollar el profesor Iliar el día sábado, les puedo comentar, por ejemplo, que este grupo de estrellas que forman estas formas en particular son de larga data, es decir, hace varios cientos y hasta miles de años que la humanidad viene hablando de constelaciones. Generalmente en la antigüedad tenían otros usos quizás, ¿no? Cuando hablamos de la astronomía, esta rama de la física, tenemos la ventaja de que la astronomía es una de las primeras ciencias que conoce el ser humano y también una de las primeras ciencias que le das utilidad misma. La astronomía hace 2000 años atrás, por dar un ejemplo, tenía una gran cantidad de peso en cuanto a lo que tiene que ver con las constelaciones, ¿no? En esa época, por ejemplo, la aparición de ciertas constelaciones en el cielo nocturno le podía dar una idea, por ejemplo, a las personas cuándo debían sembrar, cuándo debían realizar la cosecha, cuándo se producían los cambios de estaciones. Obviamente también si hablamos de constelaciones no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con la orientación marítima, ¿no? Cuando los barcos se adentran en aguas abiertas y no tienen una guía como para saber cómo manejarse, además de la brújula, o había un desperfecto en las brújulas, en la observación de las constelaciones y cómo estaban ubicadas, sin duda era una forma de guiarse. Hoy en día las constelaciones tienen un interés en sí mismas porque la astronomía, bueno, obviamente se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con el universo. Y dentro de ese universo obviamente están las estrellas. Tienen en sí mismas un interés para su estudio, no solamente físico, sino también químico, geológico y demás. Pero volviendo un poco a la parte histórica, como les decía yo, anteriormente, hace varios miles de años, la observación de las constelaciones tenía esa necesidad y esa importancia. Ahora, siendo tan importantes, las constelaciones debían buscarse un método, una forma en la cual o por la cual las personas pudieran recordar esas constelaciones, cómo estaban formadas y cómo ubicarlas. Y la forma en la cual antiguamente se buscaba que las personas recordaran las constelaciones tenía que ver con historias, ¿está bien? Historias que los viejos astrónomos armaban para que a las personas les quedara más fácilmente la idea de esas constelaciones. Sin duda, las constelaciones más famosas tienen que ver con los signos del zodíaco, ¿no? Los 12 signos más esta de Ofiuco, como les mencionaba antes. Y casualmente ahora, dentro de poco tiempo, vamos a estar iniciando lo que es el signo de Aries. Aries, que tiene su propia constelación. Bueno, como les decía antes, los viejos astrónomos se armaban de historias justamente para que las personas recordaran con mayor facilidad cómo estaban formadas las constelaciones y cómo ubicarlas en el cielo. Estas historias han llegado incluso hasta nuestros días.
Hoy en día, dentro de muy poco, vamos a estar iniciando lo que es el signo zodiacal de Aries. Ya después en la materia vamos a discutir un poco lo que tiene que ver con la astrología y la astronomía, pero lo interesante es que dentro de poco vamos a iniciar justamente con el signo de Aries. Aries tiene su propia constelación y tiene su propia historia de cómo surge la constelación de Aries, que se las voy a mostrar y a contar a continuación. Aries da inicio en su signo zodiacal el 21 de marzo y se extiende hasta el 20 de abril. Si bien la astrología no es considerada una ciencia, sí podemos tomar de ella la aparición justamente de la constelación de Aries en el cielo nocturno, pero con la salvedad de que en este tipo de constelación, esta constelación de Aries, no es visible desde el hemisferio sur como lo es en el caso del hemisferio norte. Bueno, a continuación les muestro en este caso la constelación de Aries y el nombre de sus principales estrellas. Si bien esta constelación contiene en total 67 estrellas, destacan dentro de esas estrellas las principales, que son las que estamos viendo a continuación. Dentro de lo que podemos considerar la cabeza de Aries, del carnero, tenemos Alfa Arietis, Beta Arietis y Gamma Arietis. Y luego tenemos las otras restantes distribuidas en el cuerpo del carnero, que en esta imagen no podemos divisarla, pero sí podemos verlos en una imagen más detallada de las estrellas, para terminar con las otras estrellas también denominadas Arietis, que son las Pi, las Epsilon y las Gamma Arietis. De esta manera tenemos, eso sí, con mucha imaginación, cada vez que debemos imaginar las figuras que forman las constelaciones, tenemos que usar muchísimo la imaginación como para poder ver, en este caso, con mucha imaginación y buena voluntad, podemos llegar a ver esta imagen del carnero. Obviamente, como decíamos antes, la importancia que tiene memorizar las figuras de las constelaciones en el cielo, para todo lo que decíamos antes, para las épocas de cosecha, para la orientación en los mares o de los viajeros, era algo muy importante el tema de las constelaciones. Entonces tenía que haber cierto mecanismo, tenía que buscarse un método para que las personas pudieran memorizar no solamente las figuras, sino también recordar el nombre de las estrellas. Y para eso los viejos astrónomos idearon un método bastante efectivo, que era crear una leyenda para que se asocie a esa constelación y de esa manera las personas pudieran recordar con mayor facilidad. La historia que envuelve esta mitología de Aries es muy interesante. La historia nos cuenta la existencia de un viejo rey llamado Atamante que vivía con su esposa y tenían dos hijos pequeños. Uno de sus hijos se llamaba Frixo y el otro de los hijos, una mujer, una nena, se llamaba Ele. Bueno, resulta que el rey vivía bastante bien con su familia hasta que la desgracia llega a su palacio y su esposa, la reina, termina muriendo por una enfermedad. Este rey Atamante decide volver a casarse con otra mujer llamada Ino, que pasa a ser su esposa. Se convierte de esta manera en la madrastra de Frixo y de Ele. Lamentablemente, con el paso de los años, una gran hambruna llega a este reinado. Entonces la reina Ino, madrastra de estos dos muchachos, de este chico y de esta chica, decide solucionar el tema de la hambruna ofreciendo un sacrificio a los dioses. Y para eso decide sacrificar a estos dos niños, a los hijos del rey, a Frixo y a Ele. Enterado de esto, Zeus, el dios de todos los dioses, decide mandar a Hermes para salvar a estos dos niños. Cuando Hermes llega al lugar, decide que estos niños sean salvados por un carnero muy especial, un carnero que tenía el pelaje de oro, un pelaje dorado, que pudiera volar y que además tuviera el don de la palabra. Le manda entonces Hermes a su ayuda a Frixo y a Ele
para que sean rescatados y eviten de esta manera que la madrastra termine sacrificando a sus dos hijastros. Lo cierto es que Frixo y Ele suben al carnero, el carnero atraviesa el mar buscando una zona segura, pero lamentablemente en medio de ese viaje cae al mar Ele, la nena, y termina ahogándose. El carnero sigue su camino hasta llegar a un lugar seguro, a otro reinado, donde lo deja a Frixo, en este lugar, en Asia, lo deja a Frixo, y Frixo termina asistido, auxiliado por el rey del lugar, en Asia, llamado Eetes. Como agradecimiento, Frixo decide sacrificar al carnero, ofreciéndole la carne como una especie de tributo a este rey, y de paso le deja como regalo el pelaje de este carnero, el famoso vellocino de oro, que luego daría lugar a otras historias de Perseo y cuestiones de la mitología griega. Bueno, de esa manera termina la vida este carnero, pero Zeus, en recompensa por haber auxiliado a estos dos jóvenes, le concede al carnero la inmortalidad, convirtiéndolo en un grupo de estrellas que a partir de ahí se conocen como la constelación de Aries, que es justamente esta constelación que les mencionaba antes. Bueno, esta es la historia de la mitología, de la leyenda, de cómo se forma la constelación de Aries. Como ven, tiene que ver con un carnero con habilidades muy especiales que ofrece su vida para salvar la vida de estos dos jóvenes. No llega a salvar a los dos jóvenes, ya que la niña cae al agua y termina ahogándose, pero sí consigue salvar la vida de Frixo. Termina convirtiéndose en constelación. Como les decía antes, la idea de formar historias sobre las constelaciones tiene que ver más que nada como una herramienta para que las personas recordaran con más facilidad no solamente la formación de las constelaciones, sino también darles un sentido más cotidiano, si se quiere, ¿está bien? Y de esa forma ser más fácil de memorizar. Nosotros hoy en día, cuando debemos enseñar astronomía, por ejemplo, en el nivel secundario, muchas veces todavía utilizamos estas leyendas, estos mitos y leyendas griegos, por ejemplo, que nos cuentan cómo se van formando las constelaciones. Sin embargo, hoy en día, para serles sinceros, muchas veces los estudiantes no se entusiasman con estas historias que ya, es justo también decirlo, tienen bastantes cientos de años. Sin embargo, podemos tomar esta idea de los viejos astrónomos griegos y modernizarnos un poco, que es justamente lo que proponemos acá en la materia de Astronomía 1. Hoy en día seguimos hablando de leyendas ligadas a las constelaciones, pero ya no utilizamos estos viejos mitos o prácticamente no los mencionamos, sino que utilizamos algo que es mucho más conocido, mucho más cotidiano para los estudiantes, y en este caso la propuesta es asociar las constelaciones a un anime muy conocido, un manga, unos dibujitos animados muy conocidos que son los Caballeros del Zodíaco, o también conocido como Saint Seiya. En este caso, la serie de dibujitos animados, que seguramente más de uno de ustedes la habrá visto alguna vez, y posiblemente alguno sea bastante fanático de esto, la historia de estos dibujitos se cuenta a través de ciertos personajes que están relacionados muy íntimamente con las constelaciones. La enseñanza de la física sobre esta serie de dibujos animados es muy interesante porque no solamente tiene obviamente la relación directa con las constelaciones del zodíaco, sino que además también incluye muchos fenómenos físicos, como son, por ejemplo, la velocidad de la luz, como son la velocidad del sonido, como lo es también la explicación de qué es el cero absoluto y qué significa que algo se congele. La verdad es que estos dibujitos son muy recomendados para trabajarlos en el nivel secundario. La historia de los Caballeros del Zodíaco nos lleva también a hablar de Aries, dado que Aries es uno de los caballeros dorados, que es guardián de una de las 12 casas justamente del Zodíaco. Este caballero dorado, para hablar un poco de los Caballeros del Zodíaco,
lleva el nombre de Mu, el caballero Mu de Aries, y tiene ciertas características. Bueno, estas características para muchos deben ser conocidas. Muchos de los poderes que tienen estos caballeros del zodíaco también están relacionados con la constelación a la cual pertenecen. No solamente el caballero de Aries, sino también hay otros caballeros como el caballero de Escorpio, Pegaso. Hay un montón de personajes que se pueden utilizar para enseñar astronomía en el nivel secundario. Creo que lo que tiene que ver con la enseñanza de la astronomía, creo que es una forma de dar continuidad a lo que ya hacían los viejos astrónomos, de contar leyendas, pero en este caso leyendas actualizadas. Me parece que funciona muy bien. Tengo experiencia en el trabajo del secundario y sé que esto es lo que yo les comentaba antes. Esta idea de que el profesorado no solamente les va a dar el conocimiento de lo que es la ciencia específica, no solamente van a aprender contenidos de astronomía, por ejemplo, sino que también el profesorado tiene como finalidad darle las herramientas para que luego esa enseñanza pueda ser llevada al secundario. Y este es un buen ejemplo de cómo adaptamos esa metodología de los viejos astrónomos de contar leyendas, pero llevados a lo que es algo actual, como son, en este caso les decía yo, estos viejos dibujitos, no tan viejos, pero sí muy conocidos, dibujitos de los caballeros del zodíaco. Entonces, bueno, de esta manera entonces les introduzco así un poco el tema de las constelaciones, porque luego ya les voy a dejar en la palabra ya del profesor Daniel Iliar, que justamente va a ser el encargado de llevar a cabo la charla del sábado 27, si el clima nos acompaña. Bueno, de mi parte simplemente darles la bienvenida, como les dije al comienzo, desearles muchos éxitos a todos, esperando que las materias les resulten entretenidas, que les resulten también divertidas, que tengan el suficiente entusiasmo como para resolver alguna que otra dificultad que puedan tener en el medio. Cuenten con todo el equipo de profesores para lo que ustedes necesiten. Estamos no solamente para enseñar, como les decía antes, los contenidos específicos, sino también para mostrar cómo podemos enseñar en el nivel secundario, que después de todo es la finalidad de nuestro instituto. Así que bueno, a continuación los dejo en las palabras del profesor Daniel Iliar. Normalmente cuando vemos nosotros una constelación formada por alguna figura y esta está en base a estrellas, eligen las estrellas más luminosas de algún periodo de tiempo en el que imaginaron una figura los antiguos y le pusieron un nombre. Normalmente ese grupo de estrellas nosotros las vemos como si estuviesen en un plano y en realidad están en 3D, tienen ciertas profundidades. No todas las estrellas que vemos en una constelación están en el mismo plano. Hay algunas que están mucho más lejos y otras que están más cerca. Pero bueno, forman esa figura. ¿Y qué es exactamente esto? El vector Tierra-Sol, constelación, es lo que está viendo. Es el Sol, por ejemplo, estamos en alguna época del año, tenemos alguna constelación y es el Sol que atraviesa esa constelación. Cuando digo vector Tierra-Sol, es el vector que tiene origen, es una flecha que tiene origen en la Tierra, pasa por el Sol y llega a la constelación. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nosotros vemos con las constelaciones y cómo el vector Tierra-Sol va barriendo distintas constelaciones a lo largo del año. Un problema con los signos del zodíaco es el siguiente, que durante muchos años estos signos zodiacales o estos digamos que aparecen en los horóscopos, el horóscopo tiene 12 signos y en realidad son 13 los signos del zodíaco que el vector Tierra-Sol atraviesa en un año. Aparece Ofiuco, un signo que nunca se tuvo en cuenta por los horóscopos, así que
ahí tenemos un dato importante, que los horóscopos, digamos, son más bien una mitología o algo relacionado con alguna creencia, pero no es tan real físicamente como lo estudiamos en astronomía y en astrología. Al aparecer Ofiuco entre el 1 de diciembre y el 17 de diciembre, es obvio que todas las fechas astrológicas no coinciden con las reales fechas astronómicas. Eso es lo que está sucediendo. En la charla o en las diapositivas van a ver ustedes al final una tabla donde aparece el signo de la carta astral, que le llaman algunos, y el verdadero signo astronómico o la constelación astronómica real, con la fecha que en realidad está barriendo ese vector Tierra-Sol. Bueno, de esta manera entonces damos por terminado este video. Acabamos de escuchar al profesor Daniel Iliar, que además es el encargado de dar la charla astronómica el día sábado en el Observatorio de San Miguel. Están todos invitados. Además de la charla también va a haber actividades relacionadas con la observación astronómica, uso de telescopios. Va a estar ahí el telescopio que es propiedad del nuestro Instituto 112. Así que queda hecha la invitación. Espero que el clima acompañe y que estemos todos muy bien. Un afectuoso saludo de mi parte, los despido y espero que nos veamos el año que viene en la materia de FAS o Física y Elementos de Astronomía y Laboratorio 2. Un afectuoso saludo para todos.